para ir a dejar cosas desde pañales. Ahora sí que de momento hay mucho alimento, pero estas personas, quién sabe hasta cuándo las vayan a reubicar. Entonces, pues esto va para muy largo y quién sabe en cuánto tiempo pues necesiten de que las estemos apoyando. Así que pues ojalá puedan y pues se den ese chancecito. ¿Sale? Ujú. La escuela donde trabajo, que también está de centro de acopio, es la EPO 97, así tal cual, EPO 97 del Cerrito, y el otro es el ITLA del Cerrito, pero de todas formas les paso la ubicación, ¿va? Pues bueno, vámonos ya no les di chance de que ustedes recomendaran nada, se las guardo para la siguiente clase y pues vamos a comenzar. Permítanme compartir mi pantalla. Ahí está. Listo. Admitir. Uh-huh. Bueno, pues nos quedamos hablando un poquito de la siguiente capa, que era la que íbamos a aprender y a conocer, que iba a ser la pared celular. Esta pared celular ya ya habíamos mencionado en la clase pasada que nos iba a servir para darle una protección a la célula contra el efecto osmótico y lo más importante iba a ser que le va a dar forma y rigidez a la célula. Entonces también empezamos a mencionar, nada más retomando, que a grandes rasgos hay dos tipos de bacterias. Está también la parte especial de las micobacterias, que les dije que ya se cocían un poco aparte. Hoy también veremos por qué. Pero aparte de las micobacterias dentro del mundo bacteriano, todas se dividen en dos tipos. Las gram positivas y las gram negativas. Y este nombre se le está... Esos micrófonos por ahí, porfa. Se les estaba dando. Conmigo es mucho más intensa. Creo que es Uriel, porfa. Sin querer encendiste tu micro. No sé, güey, no, luego así se ponen aquí los dos así, pero solamente con mami. Conmigo no. Conmigo es peor. A ver, déjenme salvo para. Ya. Silenciarlo. Porque si estoy compartiendo no puedo silenciarlo. Uriel, ¿dónde estás? No los voy a meter. Están mis güeyes y ¿qué los voy a hacer? Listo, ahí le avisan que nos dimos cuenta de todo. Volvemos a compartir pantalla. Bien. Entonces les decía que esta gran diferencia va a obedecer al tipo de paredes que tienen o un grupo de bacterias o el otro. Y se le denominaba gram positivo o gram negativo debido a esta tinción de gram. Y si era positiva, pues se iba a teñir la bacteria y si era negativa, no se iba a teñir. Y aquí teníamos el ejemplo de cómo se observarían las bacterias que son positivas y que son negativas. De hecho, varios de ustedes en sus mismas tareas ya me pusieron, aparte de lo que observaban, si eran gram positivas o gram negativas. Y aquí en esta diapositiva fue donde nos quedamos, en la diferencia de las gram positivas versus las gram negativas. Y dentro de ellas teníamos que las paredes iban a estar conformadas de en una gran porción por algo que se llamaba peptidoglucanos. Quedamos que en las gram positivas esta pared de peptidoglucanos iba a ser muy gruesa y bastante sencilla, mientras que las paredes de las gram negativas, esta área de peptidoglucanos iba a ser un poco más delgada y en general la pared celular iba a ser bastante más compleja que la de las gram positivas. Y aquí podíamos observar
como pues aquí es como una gran pared de tabiquitos de peptidoglucano y acá hay otras cosas que ya les iremos poniendo nombre. Otra diferencia era la presencia de estos ácidos teicoicos y ácidos teicurónicos que tienen las células gram positivas. Y esto es en realidad la parte que se tiñe, que absorbe la tinción de gram. Por eso es que las bacterias que tienen este tipo de pared pueden absorber esta safranina que se le pone a esta tinción, safranina, iodo-lugol, alcohol ácido, mientras que las gram negativas no tienen esos ácidos llamados teicoicos o teicurónicos que le va a impedir que nuestra célula absorba esta tinción. ¿Sale? Ahora sí, vámonos por una siguiente diapositiva. Y bueno, ya lo vimos en la imagen pasada. Esto es algo muy similar a lo que se obtiene cuando nosotros vemos al microscopio y muchos de ustedes pues ya también lo vieron en la tarea. Aquí podemos estar observando a estos cocos que son, ¿qué son? ¿Gram positivos o gram negativos? Positivos los cocos. Ajá, y los bacilos van a ser gram negativos, por eso no cogieron el tinte de la safranina. ¿Mandé? No, creo que también fue un micrófono encendido. Y bueno, aquí vamos a mencionar, así como nosotros estábamos hablando de los fosfolípidos y los fosfolípidos para acá y las proteínas para allá en la membrana celular, aquí el componente péptidoglucano va a ser un componente único de la pared celular. No va a haber este componente en la membrana celular. Aquí va a ser el peptidoglucano, una base fundamental, ya aunque fuera una porción más delgada o una porción más gruesa como en las gram negativas, es un componente fundamental para darle la estructura y anclaje a la siguiente parte en las paredes celulares. Y este peptidoglucano, pues es el que va a conferir esa firmeza a la célula, ¿sale? Es lo que va a hacer que un coco se mantenga como un coco y un bacilo como un bacilo o un espirilo o un filamento. No van a ser como si fuesen gelatinas que van cambiando su forma, a excepción de las que son pleomórficas, pero estas quedamos que eran micobacterias que tienen un tratamiento especial porque son bastante diferentillas. Y aquí está otra cosa, que los peptidoglucanos solamente se van a presentar en células bacterianas. No las vamos a encontrar en las paredes de las arqueas. Aquí solo estamos hablando de pared bacteriana. Y con una excepción dentro de las paredes bacterianas, solamente vamos a tener a los micoplasmas, pero de ahí en fuera todas las bacterias, ya fueran cocos, bacilos, espirilos, los tipos de organización que sean, sarcinas, estafilococos, estreptococos, ellos siempre van a poseer peptidoglucano en sus paredes. Las arqueas nunca van a tener peptidoglucano en sus paredes. Por tanto, la tinción de gram no puede ser utilizada ni para distinguir micoplasmas ni para distinguir arqueas. ¿Sale? Esta tinción de gram es única y exclusivamente para la determinación si son bacterias, si son gram positivas o si son gram negativas. Y aquí abajo se alcanza a ver en la parte inferior de las imágenes del cuadrito, vamos a ver cómo se observan en microscopía de barrido las membranas. Aquí, esta es una membrana de las gram positivas y esta es una membrana de gram negativa. Ahorita vamos a ver que las gram negativas tienen una capa extra que se va a llamar membrana externa, pero ahorita vamos para allá.
Entonces, aquí tenemos otra forma de clasificar, bueno, no, de esquematizar a estas dos tipos de paredes y tenemos cada uno de sus componentes. De aquí les voy a pedir que tomen una captura de pantalla justamente de esta diapositiva para la actividad que va a ser derivada del día de la clase de hoy. ¿Sale? Aquí podemos observar perfectamente estos ácidos lipoteicoicos que tiene la membrana externa, estos ácidos lipoteicoicos, acuérdense que iba a ser el teicurónico, y acá, pues, carecen de este tipo de ácidos. Aquí tenemos estas proteínas que también van a estar ancladas en una parte externa de la membrana. Fíjense cómo en este caso las cosas se complican un poquito más. Las gram negativas, hasta aquí no hay gran problema con las positivas, pero las gram negativas aquí pareciera que tienen otros fosfolípidos, ¿cierto? Aquí está la membrana celular, ya sabíamos de sus fosfolípidos y de sus proteínas integrales de membrana. Luego sigue esta área de los peptidoglucanos y aquí sigue pegadita a ella otra cosa que pareciera una membrana y efectivamente lo es. En las gram negativas vamos a tener otra capita adherida dentro de la misma pared celular, digamos que fuese como una capa doble, a diferencia de aquí que solamente la pared celular es una capa simple. Aquí tendríamos una capa doble de la pared celular que va a estar conformada por este pedazo de peptidoglicanos y esta membrana externa, donde ya también estamos observando que hay porinas, que son las proteínas que dejan meter o entrar cierto tipo de sustancias, hay fosfolípidos, hay lipopolisacáridos, pero esta no es la membrana celular, esta es la membrana externa de la pared celular en gram negativas solamente. ¿Y cuál es la aquí nos dice, muchos de los antibióticos atacan al nivel de la pared celular impidiendo el control osmótico de la célula provocando lisis celular. Eso es lo que suelen hacer los antibióticos, actuar en la síntesis de la pared celular de estas bacterias. Vamos a ver que la mayoría de las bacterias patógenas, la mayoría, no es que todas y que solamente ellas, la mayoría de las bacterias patógenas son gram negativas. Aquí nos dice la penicilina, por ejemplo, actúa inhibiendo la síntesis de peptidoglucano. Y si la función principal de la pared era la de protección de la célula y darle forma y rigidez, al no tener esta pared, al no poderse seguir sintetizando, pues la célula termina lisando. Eso es como principalmente llegan a funcionar los antibióticos. Si ustedes vieron el video que les adjunté en el Classroom, van a ver que antibióticos de nueva generación ya también están intentando actuar sobre la síntesis de la membrana, pero la mayoría de los antibióticos, penicilina, ampicilina, eritromicina, van a estar trabajando para impedir que estas paredes externas o que estas paredes celulares se sigan sintetizando, dejando así expuesta a la bacteria y nuestro cuerpo pueda ser capaz de eliminarla por medios propios. Y aquí este es el caso especial de los micoplasmas. Fíjense en esta imagen, que era lo que les decía cuando hablábamos de que un micoplasma era pleomórfico. Puede estar modificando su forma y lo podemos encontrar de pronto nada más como este trozo y después ya si creció la colonia lo empezamos a ver más para acá de formas indistintas entre ellos mismos. Por eso son que las micobacterias son pleomórficas. Y las micobacterias
son incapaces de sintetizar peptidoglucanos. Si no son capaces de sintetizar peptidoglucanos, que son la base de las paredes celulares, entonces, ¿qué es lo que no tienen los micoplasmas? Rigidez. Esa es una, por eso también son pleomórficos, pero si no se puede hacer Forma definida. peptidoglucanos, Pared celular. no van a tener pared celular. Exacto, si hay pared celular, hay peptidoglucanos. Si no hay pared celular, hay nada más una membrana. Y esta membrana va a ser súper poderosa. En lugar de tener pared celular, van a tener en sus peptidoglucanos algo que se llama esteroles, que le van a brindar una rigidez muy fuerte a la membrana celular. Y por eso es que es tan complejo que nosotros tengamos antibióticos para este tipo de organismos que lleguen a ser patógenos, como en el caso era de la tuberculosis que hablamos. Y entonces, al no tener una pared celular para la cual normalmente los antibióticos están hechos para inhibir peptidoglucanos, pues no le hace nada debido a que no tiene peptidoglucanos. Entonces, por eso es que se dan cócteles de antibióticos y hay antibióticos de tercera generación, que era lo que les comentaba, que ya intentan interrumpir el proceso de generación de membranas celulares y en este caso, pues es uno de los primordiales. ¿Por qué? Porque son enfermedades que son muy difíciles de tratar, las que lleguen a causar los micoplasmas, debido a lo complejo que sería atacar a estas bacterias. Siguen siendo bacterias, son micobacterias, pero ellas no tienen pared celular, tienen una membrana celular de adamantium, que era lo que ya les había comentado, que ellas tenían una capa de adamantium, a diferencia de las otras. La tinción de Gram, por tanto, pues no va a ser útil para estas bacterias, porque pues si no hay pared celular, no hay ácidos teicoicos ni ácidos teicurónicos que absorban el pigmento, entonces no la vas a poder teñir, no va a reaccionar a esta tinción de Gram. Y la tinción que se usa es una que se llama Ciel-Nielsen. Y la base de este tipo de tinción es desgastar con ácido la mayor parte de la membrana hasta poder como dejarla muy, muy delgadita. Hagan de cuenta que esta membrana, si lo pensáramos, tendría como capas y capas y capas de cera. Y lo que van a hacer los ácidos es eliminar la mayor parte de capas de cera para poder teñir a este organismo. De hecho, esta es una de las tinciones más complejas y que se tienen que hacer con más cuidado. Yo trabajé mucho tiempo en un laboratorio de análisis clínicos y digo, dentro de todos fueron 2 años y medio, que nada más me tocó hacer 3 tinciones de Ciel-Nielsen, porque no es algo muy común, pero lo tienes que hacer súper bien, porque si tú cometes un error, si te saltas un paso, si no lavas bien, si no calientas correctamente, le puedes decir a alguien que no tiene algo que sí tiene. Son recetas de cocina. De hecho, al final les estoy preparando al final casi del semestre les estoy preparando un anexo que la vez pasada no se me ocurrió porque pensábamos que íbamos a regresar al laboratorio en algún momento, pero esta vez ya no me vuelve a pasar si regresamos bien. Y si no, para que lo tengan, un anexo de todas las tinciones que prácticamente no son complejas, chicos. Son un ABC, son una receta de cocina donde te dice, fija con calor, después lava con alcohol, después vuelve a lavar con tal cosa y luego ponle por 1 minuto tal cosa. No son una gran complejidad. Bueno, espero no llegar al final del semestre para acabarles ese anexo, pero lo tendrán como un material en el Classroom. Y este tipo de bacterias son las únicas que se escapan
de las características de gram positivas y gram negativas en el amplio grupo bacteriano, ¿sale? Vamos a ver que en el caso de las arqueas sí van a tener una pared celular, pero una pared celular muy diferente, con otras características muy diferentes a las que estamos observando acá. De hecho, mucha gente no le llama pared celular. Estrictamente es una pared celular, pero se le conoce más como capa S o estructura cristalina. Pero bueno, para allá vamos. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, chicos? Yo tengo una pregunta, pero me surgió a raíz de que es que, bueno, he visto que algunas veces en alguna literatura te marca de que el Google se tiene que poner 30 segundos, pero a veces te lo tienes que poner 1 minuto y entonces, pues esa es mi confusión de no sé cuánto se pone el Google. Ok, ya cuando trabajas mucho tiempo, bueno, literalmente cuando llegué al laboratorio, así me lo dijo el encargado del área, que las estipulaciones en el APA, si tú ya tienes un laboratorio, tienes que seguir y es 1 minuto. Nada más por el simple hecho de asegurarte que se fije el yodo-lugol. Nada más se ha demostrado que a los 30 segundos, un 80% de las veces vas a tener esa tinción ya absorbida. Por lo tanto, para asegurarte, tienes que dejarlo 1 minuto. Se deja 1 minuto. Normalmente, los laboratorios de análisis clínicos tienen controles muy estrictos para seguir laborando, en donde ellos tienen que elaborar sus manuales con base a las normas oficiales de cada país. En nuestro país nos piden que sea duración de 1 minuto. Gracias. Ahora vámonos con la pared celular de las arqueas. Fíjense, nosotros en este cachito que teníamos aquí, ¿cómo se observa la pared celular de unas bacterias? Aquí. Se ve que está lleno de algo y en el caso de las, quítate tu cosa, déjenla muevo para acá. En el caso de las gram negativas, como que se ve cierta rugosidad, pero en el caso de las gram positivas no. Pero en realidad podríamos pensar que estos son saquitos un poco más rugosos, un poco más lisos. Pero si nos vamos a una fotografía igual en el mismo tipo de microscopía de transmisión, de electrónica de transmisión, vean aquí, antes de que les dé más background de las arqueas, fíjense cómo se observan. ¿Qué diferencia le notan de esta superficie, de estas dos superficies, a esta, por ejemplo? Esta es una superficie bacteriana lisa. Y acá, ¿qué diferencia le observan? ¿A qué se parece esto? Más bien, a ver, dígame alguien. Arturo dijo que las porosidades. Parecen poros, ¿verdad? ¿Alguien lo distingue de otra forma? ¿Alguien se le ocurre otra? Un panel de abejas. Como un panal, ¿no? Una huella dactilar. Ah, ok, sí, esta parecería una huella dactilar, pero aquí ya dijeron como un panal de abejas. Exacto. Acá. Ay, no se regresa, tengo que darle clic. Aquí esto se ve liso. Pensaríamos como un globo. ¿Sale? Vamos a pensar en los globos. Así literal, como en una bolsa. Este sería como más rugosillo, como esta parte donde los globos que tienen como gotitas más gruesas de plástico, que se le ven como bolitas. Vamos a pensar eso. Pero acá, justamente como ustedes dicen, pareciera como panales de abeja. Y hay estructuras, estos son como pequeños domos, son estructuras que pueden ser tetra, penta, hexa o heptagonales, que lo que van a hacer es darle una rigidez brutal, brutal a estas paredes celulares. Nosotros vamos a pensar en los arcos que
se tiene, bueno, no sé si los conozco. Por ejemplo, en Palenque tenemos arcos en las pirámides que sí alcanzan a ver mi mouse, ¿verdad? Mi Sí, flechita del profesora. mouse. Sí, Ok. Normalmente un arco que esté en esta forma, me siento como la rana René, en esta forma, como un arco tal cual, hay una superficie que está soportando todo el peso de la estructura de arriba. En cambio, si tenemos un arco, ahora como voy a marcar aquí, un pico, otro pico, como un techo de 2 aguas, estoy repartiendo más el peso. Digamos que la presión de todo lo que está sobre este arco, si es un arco piramidal, se va a distribuir de mejor manera que cuando tengo un arco semiesférico. ¿Y a esto qué viene? Aquí, en un arco semiesférico, ¿todo se reparte el peso? Sí, pero al tener una arista, un punto de cruce como en el que tiene un techo de 2 aguas, donde cruza, aquí es como un medio triángulo, esta arista, este cruce de 2 líneas ayuda a distribuir el peso. En el caso de las arqueas, no es que estén bajo tierra o algo que les esté cayendo encima. Aquí tienen muchas aristas, chicos, muchas aristas. En el caso del techo de 2 aguas, tenía una acá arriba y salían 2 planos. Aquí, al ser estructuras que son como panalitos de, a veces, como les dije, tetra, hepta, hexa, hexagonales, van a tener una mejor distribución de la presión. ¿Por qué es importante estos organismos que tengan estas estructuras así? Porque van a ser organismos que soportan elevadas presiones, ya sea presiones osmóticas o presiones térmicas. Las arqueas van a ser organismos que se les conoce como organismos extremófilos. ¿Saben o a qué les suena que un organismo sea extremófilo? Viven en ambientes muy radicales, como de altas temperaturas, pero también de muy bajas temperaturas. Exactamente. Vamos a hablar de ambientes donde el resto de los organismos no tienen estas características. Normalmente muchos me dicen, es que son los que aguantan estas condiciones extremas. No es que las aguanten. Ellos están hechos para vivir así. Por ejemplo, peces de grandes profundidades, es muy difícil hacer una colecta de estos especímenes porque sus cuerpos están diseñados para soportar toda la presión que ejerce la masa de agua que tienen arriba. Y cuando tú los sacas a la superficie, se deshacen. Con esto quiero dar a entender que no es que los bichos soporten estas condiciones tan terribles, están hechos para ello. Sus características adaptativas les han permitido colonizar esto porque les hace lo que al viento a Juárez gracias a las características adaptativas que tienen. Y estos organismos, al ser extremófilos, debiesen tener alguna característica particular para soportar la presión osmótica y no desinflarse o inflarse y romperse. Y esta estructura, que se le conoce como una estructura semicristalina, donde tiene tantas aristas para distribuir toda esa presión, les sirve para eso, para soportar, más bien, ahí voy otra vez a cagarla, para sobrellevar esas condiciones en las que están perfectamente aptos a vivir. Acá como organismos que viven en fuentes hidrotermales, exactamente, Uriel, como organismos que viven en hidrotermas. Ahora sí vamos a leer lo que nos dice aquí. Las paredes celulares de arqueas no presentan peptidoglucanos ni esteroles.
Las sustancias que le van a brindar la rigidez van a ser muy variadas. Pueden estar ácidos glucuriónicos, el ácido uriónico galactosamina, la pseudomureína, y dependiendo de qué organismos estemos, se pueden ir agregando. Hay algunos que viven en salinas, donde algunos carbonatos también pueden llegar a formar parte de estas estructuras tan complejas que son sus paredes celulares. Imaginémonos como domos. Estos domos que están hechos de muchos hexágonos, no es lo mismo poner un domo en un techo que sea plano. Un domo en un techo plano prácticamente es imposible. Ya sé dónde lo podemos observar. Seguramente antes de la pandemia ustedes, o hasta la fecha, han utilizado el suburbano allí en Fortuna. En esta parte donde hay un techo de cristal que tú puedes ver hacia abajo, hacia el siguiente piso, dije, es totalmente plano. Ojo, adentro ustedes van a ver metales formando estructuras como estructuras prismáticas, o casi estoy seguro que ahí son pentágonos los que están formando estas estructuras dentro de este techo, y todas estas aristas, todas estas estructuras que van a formar el centro de este techo o piso, porque si estás arriba es piso y si estás abajo es techo, sirven para distribuir todo el peso en las distintas caras que se van formando en estas estructuras geométricas. Por eso es que necesita esta célula para ser apta y vivir en lugares donde presiones osmóticas o de temperaturas sean tan brutales, este tipo de estructuras cristalinas para soportar toda la tensión bajo la que viven. Una superficie de apariencia cristalina, también denominada capa S, que consiste en moléculas de proteínas y glicoproteínas con arreglos semicristalinos, que son todos estos que les digo, pueden ser pepta, hepta o hexagonales, tetragonales, etcétera. Y tal cual, así es como las observa uno en microscopía electrónica de barrido o de transmisión. Así que sí tienen pared celular, pero es una pared celular no de peptidoglucanos como en las bacterias, sino que van a tener pseudomureína, ciertos ácidos que les van a brindar esta rigidez, y su conformación va a tener un arreglo semicristalino que va a ayudarle a contrarrestar la presión a la que estén siendo sometidos por el medio. Ojo, esto mirarlo a un microscopio como las imágenes de acá es prácticamente imposible. Mande, Arturo. Profesora, con contrarrestar se refiere a distribuir la presión en la pared, ¿verdad? Sí. Gracias. Y no es que la eliminen, es que debido a todas las aristas que tienen, distribuyen la presión y ya no se convierte en algo que pueda causar la lisis celular. Ahora vamos a meternos un poquito más en estas gram negativas, volvemos a las bacterias, a esta capita extra que le demos a las membranas, a las paredes celulares de las gram negativas, a esta parte que se semeja un montón a la membrana celular, que ya vemos que aquí también tiene sus fosfolípidos, como los habíamos observado a nivel membranal. Solamente va a estar presente en las gram negativas. Es parte de la pared
celular de las gram negativas. Y a esa parte de la pared celular le vamos a denominar membrana externa. ¿Y por qué le denominamos membrana? Porque también va a ser una bicapa lipídica. Así como teníamos esta bicapa lipídica en nuestra membrana celular, esta membrana externa también es una bicapa lipídica. Aquí podemos observar en este lado donde está mi puntero, cómo tenemos las cabecitas de los fosfolípidos. Aquí están los fosfolípidos de la primer serie de de la primer serie de fosfolípidos, y acá está la otra serie de fosfolípidos. Por eso es que es una bicapa lipídica también. Va a ser una membrana también permeable o semipermeable. Va a permitir la entrada o salida de cosas que necesiten del medio o sacar al exterior. Nosotros podemos observar que aquí también están estas proteínas, como también tenemos proteínas en la membrana celular. Aquí las que van a dominar, por así decirlo, van a ser las que dejan entrar o salir agua, a las que les vamos a denominar acuaporinas, proteínas que permiten la entrada o la salida de agua. Ajá, por medio de canales de transporte llamados. Muy bien. Y vamos a abordar un poco más esta área que son como pelitos, donde es bastante importante. No solo va a estar formada por fosfolípidos, va a tener proteínas y va a tener lipopolisacáridos. Y esta es la gran diferencia a la membrana celular. Estos lipopolisacáridos son específicos de la parte de la pared celular denominada membrana externa en células gram negativas. Y a esta zona de lipopolisacáridos también se le puede conocer como membrana LPS por lipopolisacárido. De allí viene el LPS. Y aquí vamos a encontrar algunas funciones de esta membrana externa. Podemos intuir, debido a que tiene proteínas, que una de sus funciones es la de la permeabilidad, ¿no? Pero vamos a ver que esta parte de nuestra membrana externa va a estar sumamente relacionada con la capacidad infectiva de estas bacterias. Como yo les comentaba, en la mayoría de los casos suelen ser bacterias patógenas, aunque no en todos. Los lipopolisacáridos, esta parte de los pelitos, ustedes pueden observar que se dividen en 3 áreas. Aquí está dividido por color: morado, rosa y verde. Y aparte tienen esta área de anclaje. Vamos a ver, la parte lipídica que se ancla al polisacárido, a la membrana, este cuadradito que ustedes ven aquí, se le va a llamar lípido A. Y es aquí donde se ha demostrado que a las bacterias les va a brindar la patogenicidad. ¿Qué es esto? La capacidad de infectar a un hospedero. Luego tenemos la parte central llamada lipopolisacárido central. Aquí lo tenemos desde lo verde hasta lo rosa. Aquí está la flechita mostrándonos al lipopolisacárido central. Y este lipopolisacárido central va a ser un área hidrofílica, esto nos quiere decir que no tiene ningún problema al entrar en contacto con agua, tiene afinidad al agua. Y la parte más externa, conocida como lipopolisacárido o polisacárido O, le va a conferir algo que le llamamos especificidad serológica.
A esta parte de aquí, creo que en esta se ve un poquito más, que les digo al polisacárido O, esta parte morada, la punta del pelito del lipopolisacárido, es la que le da esta especificidad serológica. ¿A qué creen que haga referencia esto de especificidad serológica? ¿No? Como Ok. infectar o algo así. Sí, tiene todo que ver con infectar, pero vamos a ver que si a nosotros nos da un resfriado bacteriano, es específico a nuestra especie. Luego, o sea, ya sabemos que pueden mutar y ya veremos estos mecanismos de cómo puede brincar una enfermedad de una especie a otra más adelante, pero normalmente este polisacárido le da esta especificidad serológica porque esta bacteria nada más tiene un área de reconocimiento a la especie que es capaz de infectar. Una misma bacteria, una misma cepa, nosotros no le pasamos la gripa a nuestros perros. Ni si tenemos un perico, esa misma cepa, obviamente ya sabemos que puede haber mutaciones y pasar, eso ya queda claro. Vamos a imaginar que no hay mutaciones. Normalmente son muy pocas las veces como esto que dicen, ay, es que tu perro te va a pasar sus enfermedades. No, tu perro puede traer bacterias que recogió con sus patas o que ya se tragó algo en la calle, pero no son bacterias de tu perro, no son bacterias que puedan vivir o afectar a tu perro, son bacterias que se le pegaron y que ya después él te las trajo, pero hay bacterias que infectan a la especie Canis lupus, hay bacterias que infectan a la especie Homo sapiens, hay bacterias capaces de infectar a, no sé, al café, a las plantas del café, otras especies pueden infectar a el maíz, etcétera, etcétera. Eso es especificidad serológica. Es en el polisacárido O, en la punta de este lipopolisacárido, donde encontramos el área de reconocimiento a la especie a la que se puede adherir y puede infectar. Estábamos en esta, ¿verdad? Listo. Y ok, acá dice, los lipopolisacáridos juegan un papel muy importante en la patogénesis de las infecciones bacterianas, así como en la interacción con el hospedero y su sistema de defensa. Hay distintos medios infectivos. Cuando lleguemos a ese punto, bueno, aquí estaba. ¿Y hay alguna duda acerca de la membrana celular externa de las gram negativas? Profa, Mande. entonces, especificidad serológica son como bacterias bueno, que hay bacterias específicas para cada especie. Bueno, estamos hablando de bacterias que sean patógenas. Hay bacterias que no son patógenas, que no tienen esta capacidad de infección, de adherirse a una célula e infectarla. Nos estamos refiriendo a que estas bacterias que son patógenas son específicas gracias a este polisacárido O para cada especie. Hay bacterias para plantas, hay distintas bacterias, y no en general para plantas, sino para un tipo de planta u otro, una especie u otra, igual para una especie animal u otra. A ver, acá nos ponen cómo si eso ya, esa membrana celular, ¿en dónde está ubicada?
a dónde estaba la pared celular. A ver si comprendo más o menos bien lo que me quieres decir. Esta membrana externa es parte, imagínense que voy a hacer un corchete de aquí hasta acá. Todo esto es la pared celular externa, es la pared celular de una gram negativa. Esa pared celular de una gram negativa se va a dividir en la barrera de peptidoglucano o peptidoglicano, depende de la bibliografía, y la membrana externa. Digamos que están pegadillas. No estrictamente, hay un espacio intramembranal también, pero va pegadita a esta barrera de peptidoglucano. Vamos a pensar nuevamente en nuestra rocaleta. El chicle estaría acá adentro, es el citoplasma. Luego, ahora sí apenas me comí una rocaleta, sigue una capita delgaditita de dulce que sería la membrana plasmática y luego viene una bien finita de chile. Y enseguida de esa de chile está otra de dulce. La suma de la de chile y la de dulce sería la pared celular. La parte de chile sería el peptidoglicano y el dulce sería la membrana externa. Si lo viéramos de afuera hacia adentro, la capa más exterior sería nuestra pared celular y de esa pared celular que se divide en dos, la parte más externa serían los lipopolisacáridos, luego seguiría esta bicapa lipídica, luego seguiría el peptidoglucano. Y ya después nuestra membrana y hasta adentro nuestro citoplasma, que es este medio en el cual están disueltos solutos y demás. Ahí se encuentra el ADN y los ribosomas, etc. Luego aquí había otra pregunta. Yo, maestra, ¿me puede recordar qué eran los cuadros amarillos que están abajo de los lipopolisacáridos? Claro que sí. Esos cuadros amarillos van a ser los que se anclan a la membrana celular. Aquí podemos ver estos. Dejen quito esto. Estos cuadritos amarillos se le van a conocer como lípidos A. Estos lípidos A son el anclaje del lipopolisacárido a nuestra bicapa lipídica de la pared celular. Ok, maestra, o sea que ahora sí que la capa más externa, que es la que está cubierta por los cuadritos, también está constituida por fosfolípidos y por esas proteínas, esos lípidos A que dice. Hasta aquí. De aquí, aquí, donde ven ustedes, de aquí a aquí, esto es una bicapa lipídica, una segunda bicapa lipídica. Los lipopolisacáridos, y está de hecho de fosfolípidos, como tú me estás diciendo, ahí están insertos estos lípidos A, que son la base del lipopolisacárido que se divide en 3. Ya entendí, maestra. Gracias. No, ¿de qué? Para eso estamos. Bueno, hasta aquí vamos a explicar qué es lo que ustedes van a hacer. La tarea específicamente es que agarren ya sea o la membrana celular o la pared celular y ustedes van a hacer una maqueta. Ojo, aquí estamos a distancia, no es de que tengan que ir a comprar, que tengan que ir a... El objetivo de esto es que sepan dónde se inserta cada cosa, en qué capa y qué nombre. Puede ser con plastilina, con masa, con yeso, Play-Doh, como ustedes quieran. Usando sopa, muy a la primaria, sí es muy a la primaria, pero ahí es donde nosotros tenemos que comprender dónde se inserta cada cosa y qué se va a calificar.
que la información que están plasmando allí esté correcta. Si ustedes me están poniendo el lipopolisacárido A en la membrana celular en lugar de en la membrana externa, eso es lo que se va a calificar. Para esta actividad no van a tener 8 días, van a tener todo el mes. Como ustedes gusten y manden. La idea es que sea claro y que no gasten. Hay cosas en su casa que pueden servir. ¿Sale? Esa va a ser una de las actividades que se va a dejar. En el Classroom la voy a subir. Va a tener, hoy es 13 de septiembre, para el 13 de octubre va a ser el límite de entrega. ¿Y cómo va a ser? Con un video que ustedes me expliquen cada parte, no una fotografía. Los voy a querer a ustedes en ese video de no más de 3 minutos. Todas las especificaciones las dejaré en un momento, donde ustedes hacen su diagrama, esquema, maqueta, como usted, no, diagrama no, esquema o una maqueta en tridimensional, como les digo, con el material que a ustedes se les antoje y me expliquen en ese video, esta es el lipopolisacárido de tal, este es el polisacárido O. Pueden elegir el esquema de la membrana o el esquema de la pared. Si es de la pared, me tienen que especificar si es pared de una gram positiva o si es pared de una gram negativa. Vamos a seguir un poquito más. ¿Hay alguna duda? Lo de la maqueta es individual, ¿verdad? Sí, sí, es individual. Se pueden hacer trabajos por equipo, pero trabajos en los que ustedes se puedan conectar, y para hacer una maqueta por equipo, pues estaría como raro. Sí. ¿De bacterias o de arquea? Si quieres aventarte la chunche de arqueas, pues a ver si sí, también puede ser de una pared celular de arqueas. Listo. Voy a volver a compartir mi pantalla. Ahora que ya hablamos de estas capas que van a ir rodeando al citoplasma, vamos a ver que hay estructuras. ¿Dónde nos quedamos? Aquí. Estructuras que se llaman superficiales e inclusiones celulares. A diferencia de las estructuras anteriores, la membrana y la pared celular, vamos a ver que no se consideran tal cual como parte de la célula, ya que si estas estructuras que vamos a ver, la célula por alguna razón las perdiera, vamos a ver que hay en casos que algunas de estas se pueden desprender simple y sencillamente por movimientos bruscos del medio en donde ellos estén, no les va a causar una afectación que pueda derivar en la lisis celular. Si las bacterias pierden su pared, mueren. Si no pueden sintetizar su membrana, mueren. Si alguna de estas estructuras superficiales e inclusiones celulares las pierden, no va a verse comprometida la célula per se. Era lo que aquí decíamos, no se consideran partes de la célula, ya que son elementos que no le confieren tampoco una estructura a la célula. Y vamos a hablar de estos tres. Primero, los flagelos, las fimbrias y los pilis. Seguramente ustedes que vieron el video hablaron de uno de ellos. ¿Me podrían decir, ya que vieron el video, de cuál de estas estructuras hicieron mención en el video de cómo es que se hacen resistentes a los antibióticos las bacterias? ¿Por el pili? Ajá, por el pili. Y ahí los españoles tienen, bueno, como vieron, es de una escuela, de una universidad española este video,
y mencionaron pilisexuales, y hay algo que los españoles tienen muy mal para expresarse, y dijeron que era una reproducción sexual, lo cual es una brutalidad decirlo, pero bueno, le dicen lobezno a Wolverine, no nos vamos a pelear por cómo es que luego se expresa. No hay reproducción sexual en bacterias. Hay algo que se les denomina pilisexuales, que funcionan, como ustedes vieron en ese video, como un paso de corriente, ¿no? Y en lugar de pasar electricidad, lo que pasan son plásmidos, pedazos de ADN de una célula A a una célula B. No hay reproducción sexual, no hay dimorfismo sexual, no hay células haploides, no hay nada que nos indique ningún tipo de reproducción sexual aquí. Se les denominaron pilisexuales porque fungen como un traspaso de información genética, nada más. No se vayan a ir con la finta, o no sé si se dieron cuenta que dijeron eso y dijeron, híjole. Es el único pero que tiene ese video, ¿va? Vamos a iniciar con los flagelos. Recuerden, todo esto son estructuras superficiales o inclusiones celulares. Mándeme aquí. Profa, sí. ¿La entrega de la maqueta es en un mes? Sí. Ahorita se los comenté como explicación, pero de todos modos les voy a dejar las instrucciones claras y precisas en el Classroom. Vamos a hablar de estas primeras inclusiones. Vamos a tener algo que se denomina, flagelo. Esta estructura va a ser a la que nosotros le deberíamos de llamar correctamente flagelo. En eucariontes, cuando ustedes vayan por los temarios de protozoarios, quizá indiscriminadamente o por pura costumbre, se les digan, es que este protozoario tiene flagelos. En realidad, lo correcto y estricto, los protozoarios no tienen flagelos, se llaman undulipodios. ¿Por qué no tienen flagelos? Porque un flagelo está conformado por una proteína denominada flagelina. Y esta flagelina es una proteína exclusiva de procariontes. Digo, tampoco pasa nada si su maestro le está diciendo, es que estos tienen flagelos, lo único que tienen que saber es que a lo mejor por comodidad le siguen diciendo flagelos a las estructuras como pelo en los eucariontes, pero allí se llaman undulipodios y están hechos de tubulina. Aquí nos pone Guerrero López Paulina, me escribe también de tubulina. No, la tubulina es específica de eucariontes. La flagelina es específica de procariontes. Los flagelos están hechos de flagelina y son de procariontes, organismos sin organelos. La tubulina es la que conforma los undulipodios, estructuras a manera de pelo en organismos eucariontes, en organismos que poseen organelos y un núcleo bien diferenciado. Aquí sí vamos a estar hablando de flagelos sí o sí. Ahora, antes de leer aquí, aquí no viene la clave. ¿Ustedes por qué creen? Bueno, vamos aquí, en esta gran positiva, es más fácil. ¿En qué área de la bacteria está insertada la base del flagelo? En la En la membrana. membrana. ¿Por qué creen que va a estar en la membrana? ¿Por qué no en la pared? Y de la pared, ¿por qué no en la zona de polisacáridos, de lipopolisacáridos? ¿O por qué no en la zona de la segunda bicapa lipídica? ¿Por qué van a estar insertos en la membrana celular?
Con la información que ya tenemos pueden llegar a esa respuesta. Por sus capacidades de paso de sustancias, no sé. Por los fosfolípidos. No, a ver quién da más, quién se podría regresar si tienen ustedes esta parte donde hablamos de cuáles eran las funciones de la membrana celular. Échenle un ojito a las funciones de la membrana celular. Vamos a pensar que los flagelos necesitan, bueno, su función suele ser la de moverse, los flagelos se mueven. Arturo dice que es por su permeabilidad, pero yo digo que es porque una de las funciones primarias de la membrana también era anclaje para muchas proteínas. Ok, acá ya nos la dijo Arturo. La segunda, su capacidad energética. Sí, porque como una de las funciones de la membrana es la de almacenar energía, Ajá. suena lógico pensar que si están anclados, esto le proporciona energía directamente. Sí, vamos a pensar que tenemos una maquinaria, pero si esa maquinaria estuviera inserta en otro lado, aunque hubiese proteínas, si no hay una energía que impulse a esta maquinaria, no funcionaría. Entonces, al ser el flagelo una estructura móvil, necesita tener una fuente de energía. Es como un enchufe. No lo enchufas en cualquier cosa, necesitas ponerlo donde hay energía. Y este cable, ¿dónde se va a enchufar? A donde hay ese almacenaje y generación energética que es la membrana celular. Que nos dice es una estructura filamentosa que le sirve para impulsar a una célula bacteriana. Son finos, pueden llegar a alcanzar hasta 20 nanómetros. Su función es la de motilidad, la de brindarle un movimiento locomotor a la célula. Van a estar formados de flagelina en una estructura simple diferente al arreglo eucariótico de 9+2, y los de eucariotes no solo tienen este arreglo diferente al de nuestros flagelos, sino que están hechos de tubulina, otra proteína. Aquí estamos hechos de flagelina. Y ya ustedes me dijeron, están insertados en la membrana celular. Y aquí ustedes pueden ver que en el caso de las gram positivas hay un disco en la membrana, y en las gram negativas hay un disco basal en la membrana interna, por así decirlo, en la membrana celular, y hay otro disco en la membrana externa, o en esta parte denominada así de la pared celular. Ok, ¿cómo es que va a funcionar esto? Va a tener una función de una hélice. Esto va a dar vuelta como si nosotros, yo creo que todos ustedes han podido observar, ya sea en vivo, en directo o en la televisión, cómo van los engranes en un reloj. Y esto mismo va a ser el tipo de inserción que se va a tener en la célula, a forma de un engrane que va a ir girando para que nuestro filamento rote. Quítate tú de aquí. Vamos a ver que va a depender de las bacterias, si es que poseen, ojo, no todas las bacterias poseen flagelación. Hay algunas que sí, y hay distintos tipos de flagelación. Vamos a ver
que si tenemos una flagelación de un flagelo inserto en un ápice celular, se le va a llamar flagelación monótrica. Si vamos a tener penachos de flagelos en ambos ápices, se le va a llamar flagelación anfítrica. Si tenemos un solo penacho de flagelos en un ápice, lofótrica. Si tenemos flagelos distribuidos en la periferia, insertos en la periferia total de nuestra bacteria, se va a llamar peritrica. Flagelación monotríca, un solo flagelo, flagelación lofotríca, penacho de flagelos, flagelación peritrica, posicionado en varios lugares en la periferia de nuestra bacteria, y anfítrica en cada uno de los extremos, como si fuera un dulcecito de estos clásicos, que nadie compra dulces así, pero así siempre nos imaginamos los dulces, que tienen este nudito aquí y este nudito acá y salen en ambos lados de nuestro dulcecillo estas estructuras. Acá que nos dice, en cada uno de los extremos opuestos. Ok, sí, esto es importante. Aquí en la anfítrica no pueden estar funcionando al mismo tiempo un lado o el otro. O está funcionando a un tiempo un ápice o después para y funciona el otro. Esto le va a permitir a la bacteria que pueda cambiar de dirección fácilmente. Esta tiene una dirección unidireccional, tiene un, ¿cómo se dice para no decir la misma palabra? Un impulso unidireccional, tiene un impulso unidireccional, en este caso tiene la capacidad de ir en cualquier dirección, y aquí hay un impulso bidireccional, pero no al mismo tiempo. Aquí en el chat nos pregunta, profesora, ¿de qué se diferencian los cilios de la forma peritrica? Aquí no le vamos a llamar cilios, le vamos a llamar flagelos. Cilios es de una estructura específica de los ciliados, que son protozoarios. ¿En qué se diferencian los cilios de la forma peritrica de los flagelos? No se diferencian en nada. Bueno, vamos a pensar, no sé si a esto te refieres, vamos a pensar que esto en toda la periferia, aunque aquí en el esquema se ve que estuvieran como formando un cinturón, van a ser organismos que están peludos por todos lados. Aquí, en la anfítrica, tienen pelillos, bueno, tienen estos filamentos denominados flagelos en un ápice y en el otro. La lofotríca tiene penachos en un ápice y la monotríca solo uno en un ápice. En la peritrica, aquí también saldrían flagelos. Es alrededor de toda la periferia de las bacterias. ¿Y en qué se diferencian entre ellos? Bueno, la estructura es la misma. Van a ser de flagelina en todos los casos. Van a estar insertos en la membrana en todos los casos. ¿Qué le va a conferir a la bacteria que tenga 1 o 3? Aquí, esta va a ser más veloz que esta. Esta puede tener un giro mucho más rápido que esto. Esto tardaría en girar mucho tiempo para poder cambiar de dirección. Ahorita vas para un lado. Si quisiera cambiar, tendría que dar un giro completamente la bacteria. En cambio acá, si ibas para la izquierda, detienes tus flagelos y luego pones a trabajar los otros y te vas a la derecha. Aquí es una movilidad mucho mayor en la peritrica, pero los flagelos
este flagelo es igual a este, es igual a este, es igual a este. Su disposición y cantidad le va a brindar la velocidad y la capacidad de dirección. Esa es la diferencia entre el tipo de flagelación. Pero la estructura individual flagelar de cada uno de estos es idéntica en todos los flagelos que posean. Acuérdense, no son cilios. Los cilios, ya cuando vean protozoarios, verán que aparte son diferentes a los undulipodios y tienen una característica muy diferente entre cilios y flagelos. Pero bueno, no estamos en esa clase, ¿va? Pero no le llamemos cilios ni undulipodios. Aquí solo flagelos. ¿Listo? Ya no hay más en el chat. Ya. Tipo de flagelación, ya. Vamos a mencionar cómo es que se mueven los flagelos. Estos flagelos aquí, bueno, ya lo había mencionado, se mueven a manera de una hélice de un barco impulsando a la bacteria. Aquí ya podemos ver más cómo se van estos engranes, ¿sale? Y quienes van a dar la capacidad de giro van a ser los discos flagelares que funcionan como engranes. El puro flagelo sin estos engranes nada más estaría inserto y ya. No es que este flagelo tenga la capacidad de serpentear. Aquí ustedes tal cual en una instalación de su casa o en el caso de la lavadora, por ejemplo, luego le ponen un codo para la manguera que va a sacar el agua después de la centrifugación. ¿Qué es lo que le va a dar la dirección al flagelo para que gire, para que esté en una forma de hélice? Pero este flagelo solito no puede serpentear, no tiene esa capacidad. La forma en que va a estar girando, aquí nos está marcando con esta flecha, va a ser solamente girar sobre estos engranes, sobre los discos flagelares. Y es lo que va a hacer que todo el flagelo gire conforme giran los discos. Si los discos no se mueven, el flagelo no puede moverse, no tiene esa capacidad de serpentear. Solamente se mueve porque se muevan los discos flagelares. Aquí nos dice que la velocidad de rotación puede llegar hasta unas 3,000 vueltas por minuto y alcanzar velocidades de desplazamiento tan altas como, bueno, suena un poco ridículo que nos pongan tan altas como 12 milímetros por minuto. Vamos a imaginarnos que somos microscópicos y estamos del tamaño de nanómetros. Millonésimas partes que pueden viajar esto en minutos. O sea, son muy veloces y más si tienen este tipo de flagelación. Acá nos ponen, van bien rápido, exacto, le meten el nitro, sí, digamos que son los Fast and Furious de los procariontes. Acá, manda Naomi o Naomi. Naomi, ya me habías dicho que es Naomi. Sí, profesora. Entonces, bueno, mueven los discos flagelares, pero aparte ellos tienen la capacidad de moverse. O sea, ya no en sí que se mueva el disco, sino de mover como, no sé cómo decirlo, como la colita. No, es a lo que yo me refería con lo que no tienen capacidad de serpentear. Haz de cuenta que tú metes un hilo y ese hilo solo no hace nada. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad de moverse. Por ejemplo, vamos a pensar cómo serpentea una serpiente, pues la columna entre sus vértebras va contrayéndose y allí hay energía cinética. Aquí no. En todo el flagelo no hay energía cinética. La energía se da por la rotación. O vamos a pensar en otro ejemplo. Cuando cambiamos las llantas, igual no han cambiado una llanta, pero han visto que alguien cambia una llanta, que le metes tú a los
bits del carro, de la llanta, tú pones tu llave y la vas girando. Si tú no le imprimes fuerza desde la llave, nunca vas a girar el tornillo, porque el tornillo no puede girar. Es igual acá. Si este hilito de flagelina no gira esto desde aquí, desde el codo, no puede moverse solo, no puede serpentear, no hay ninguna estructura que aquí le dé energía cinética para el movimiento. Va a moverse desde aquí este engrane y este codo va a ir girando. Y es como, por tanto, como el codo va a ir girando, el flagelo va a ir girando, pero porque está adherido al codo, que a su vez está en las bases de nuestro flagelo. No tiene un movimiento propio de aquí a acá, no tiene ningún movimiento propio. Gracias, profesora. ¿Algo más por allí? ¿Alguien? Profesora, yo tengo una duda. A ver. Solamente quiero saber confirmar. Habíamos dicho que estos engranajes se movían debido a la energía que le proporcionaba la membrana celular, ¿verdad? Ajá. Ok, solamente quería confirmar eso. Gracias. Sí. Estos engranajes son movidos, son impulsados por la energía que está en la membrana celular. Por eso es que esto no tiene energía. El resto del flagelo no tiene energía. Simple y sencillamente va a ser movido por el movimiento producto de los discos flagelares. Mande, José Ángel. Entonces esa energía sería como, ¿qué? Por ejemplo, como ATP o glucosa, ¿o qué sería? Son protones. Bueno, sí, es ATP. Ah, ok. Vale, gracias. ¿Listo? Perfecto. Acá nos dice que la capacidad de las bacterias de nadar por la acción de los flagelos le va a proveer un mecanismo para realizar movimientos dirigidos denominados taxias. ¿Qué es esto, maestra? Vamos a ver que estos mecanismos que tienen las bacterias para poder moverse no es nomás porque les guste moverse o hacer poses, no. Van a obedecer a buscar algo. A esta búsqueda de este algo por el cual se están moviendo, se le va a denominar taxia. Y aquí nos dice movimientos en respuesta a atracciones o repulsas respecto a factores ambientales. Se van a mover por un motivo. A este movimiento impulsado por la falta o por la necesidad de algo, ahorita les iremos poniendo qué es lo que pueden necesitar, se les va a denominar taxias. Hay ciertos tipos de taxias, de reacción a estímulos químicos y se dirigen al lugar o al extremo opuesto de donde se encuentra la sustancia. Poseen quimiorreceptores. Vamos a ver que en sus paredes celulares hay lipopolisacáridos que son capaces de percibir si lo que necesito anda por allá o anda por acá o necesito huir. Hay organismos que son capaces de generar, a ver en el chat, cuando intentan escapar de un leucocito o ya me fui lejos. Ok, parece que sí. En el caso de bacterias que entren en nuestro torrente sanguíneo donde haya leucocitos o macrófagos, no es precisamente que corran, porque no hay una conciencia literal de que alguien ya me va a atrapar. No. Vamos a ver que normalmente suelen ser con sustancias alelopáticas que detectan o alguna situación que les es adversa. Vamos a ver que hay zonas donde no les gusta estar. Vamos a pensar en una caja Petri.
No hay un escape dirigido de alguien que los quiera fagocitar. No lo hay. O al menos no se ha reportado hasta ahorita. Voy a adelantarme. Tenemos aquí un cultivo. Este cultivo se sembró, ustedes ven, esto, chicos, se llama antibiograma. Cuando ustedes se van a tomar una muestra a un laboratorio, ya sea nasal o bucofaringea, o si les piden una muestra de heces fecales o de orina, la siembran en una caja Petri. Y aquí, esto que ustedes ven como más lechoso es crecimiento bacteriano. Y aquí, cada una de estas cosas del antibiograma, el antibiograma es literal como se ve aquí, es de cartón, y cada bolita de cartón está infusionada con un antibiótico. Hay organismos, bueno, tú siembras tu muestra, la dejas que todo crezca con una estría masiva, que es una estría que se hace en toda la caja para que en toda la caja crezca el bicho. Y ya el otro día que creció, le pones este antibiograma y lo dejas un día más. Y al otro día lo checas. Y puede ser que haya matado a todas las bacterias que estaban allí. Normalmente, aquí este efecto es de que ya se echó a todas las bacterias. Aquí no se alcanza a ver, pero no, yo le veo como una cara de A minúscula. A lo mejor era ampicilina. Esta es una G, gentamicina. Y entonces ya te dan tus resultados y te dicen, bueno, pues tú tuviste Staphylococcus albus y es resistente a el amarillo, la gentamicina. Si este es V, debe ser vancomicina. Nada más. Si tú te tomas los otros antibióticos, vas a poder matar esta bacteria. ¿Y qué es lo que suele pasar? Por ejemplo, en este antibiótico, en este que no se alcanza a ver por mi horrible foto, no se alcanza a ver qué antibiótico es. Ustedes ven que hay, pero hay poquito. Puede ser por dos razones. Porque este medicamento lo detectan como algo nocivo y el crecimiento migra, porque aquí no las está matando. Pero sí se ve un halo que puede causar que la migración bacteriana vaya hacia lo más lejos. En este caso es claramente que mató a todos los bichos, pero aquí sigue habiendo, pero hay una migración. Están huyendo, por así decirlo, de la detección de alguna sustancia química que les pueda resultar nociva. No precisamente que esté matando a la colonia, porque matarlo, pues ya, igual y aunque tuvieran movilidad, pues no, si ya las mataron, no es que hayan huido, simple y sencillamente ese medicamento actuó en su pared o en su membrana y las mató. Estas respuestas móviles a sustancias químicas o ya sea, imaginémonos esa misma caja Petri donde nosotros le ponemos una inyección de glucosa en un área de la caja Petri, vamos a ver si hay bacterias que metabolizan la glucosa, vamos a ver que va a migrar hacia esa área. ¿Por qué? Porque es una sustancia química que le va a ser útil a la bacteria. Entonces, si es un estímulo químico el que hace que esta bacteria se mueva por medio de sus flagelos, se le va a llamar quimiotaxia. Si la respuesta obedece hacia un lugar donde haya oxígeno o donde no haya, porque hay bacterias que son anaerobias y bacterias que son aerobias, pues se van a dirigir a un lugar donde haya más O2 o donde haya menos. Va a depender de su metabolismo. Volvamos acá. Ahora vamos a olvidarnos del antibiograma.
Imaginémonos que si las bacterias crecen sobre mi caja Petri, son bacterias aerobias. Cuando crecen dentro del agar, en medio o a veces casi hasta abajo, están huyendo del área donde hay oxígeno y se van al interior donde no lo hay, porque esas son anaerobias. Y si estamos hablando de taxias, ay no, ya me fui mucho, perdón. Se le va a llamar aerotaxia. Vamos a ver que esta aerotaxia también puede darse en zonas donde haya un crecimiento de cianobacterias en los lagos. Si son anaerobias, obviamente van a irse a la profundidad, y si son aerobias, van a permanecer en la superficie o en la misma agua porque hay oxígeno disuelto en los cuerpos de agua. Luego vamos a tener a la fototaxia. En bacterias autótrofas como las cianobacterias van a depender de la luz, porque pues si son autótrofas y hacen fotosíntesis, van a depender de que haya esos fotones, esa energía lumínica para realizar su proceso y producir glucosa en la fotosíntesis. Entonces van a migrar hacia donde haya una mejor cantidad de luz para hacer fotosíntesis. Si están impulsadas por la luz, se denomina fototaxia. Si están impulsadas por sustancias químicas, quimiotaxia. Por presencia o ausencia de oxígeno, aerotaxia. Por mayor cantidad de luz o menor cantidad de luz, fototaxia. O vamos a ver, a lo mejor literalmente no huyen de la luz, pero si es una luz tan intensa, bueno, no sé si ya lo vieron, creo que todavía no les toca verlo, pero si hay una gran intensidad, por ejemplo, de luz, también, por tanto, va a haber luz ultravioleta, y la luz ultravioleta, después de cierta concentración, va a ser inhibitoria de fotosíntesis. Entonces sí quiero luz, pero no tanta, y me voy a capas más bajas, por ejemplo, en una laguna o en un río o en una presa. Magnetotaxia. Capacidad de orientarse en un campo magnético. Bacterias que contienen hierro en forma de óxido, y estos son bacterias que son capaces de metabolizar sustancias químicas con características magnéticas, como el óxido de fierro y de magnesio. ¿Cómo es que sabemos que nuestro planeta ha cambiado de estructura magnética ya 3 veces a lo largo de la historia? Gracias a que hemos encontrado en rocas capas de bacterias de este tipo, bacterias que son capaces de sintetizar y necesitan óxido de hierro ferromagnético para hacer sus funciones. Las encuentran orientadas hacia un polo y en otro sustrato más joven hacia el otro, y en un sustrato todavía más joven hacia otro. Porque estas capas de bacterias con estas capacidades se orientaban hacia donde estaban los polos magnéticos en el momento en el que estuvieron vivas. Y si se orientan gracias a esta cualidad, se le denomina magnetotaxia. Bueno, aquí nos dice, y se encuentran en forma de gránulos denominados magnetosomas cerca del anclaje de los flagelos, la existencia de magnetita. Esto es lo que les acabo de platicar, de todas formas. Ya les hablé de esto. Pilis o fimbrias. Déjenme ver qué hora es. Ya llevamos nuestra hora y media de clase. Sí, llevamos nuestra hora y media de clase. Ok, muy bien. Pues bueno, ahorita les voy a subir la tarea al Classroom.
Y por hoy, si no hay dudas, acaba. Hoy terminamos de ver paredes celulares, paredes de arqueas, la diferencia entre gram positivas y gram negativas, lo de los micoplasmas y estas estructuras superficiales denominadas, apenas vimos, flagelos. Ya la siguiente clase acabamos con un tema para nuestro primer examen, porque aunque intento hacer las clases muy cortas, ya es un chorro de nombrecitos. Entonces, para la siguiente clase, acabamos y hacemos el primer examen, aunque no hemos terminado toda la unidad. Quizás sea... no, eso se los cuento después. ¿Alguna duda? Entonces, el lunes de la siguiente semana sería nuestro examen. Probablemente. Al menos va a ser la primera evaluación. Todavía luego se me ocurre hacerlo de una forma o de otra, o a veces orales, todavía no lo sé. Así que, pero sí, hasta ese tema va a ser nuestra primera evaluación. Todavía no decido de qué manera hacerla, pero sí. Bueno, una pregunta. Normalmente siempre está estipulado por gente que ya se dedicó a esto que 1 hora y media es lo máximo en donde yo retengo toda su atención. Pasando después de eso, la mente se cansa. Por eso es que mis clases son cortas. ¿Les molesta? ¿Les parece que si ustedes me dicen, maestra, me tiene que dar las 3 horas porque las 3 horas son de clase? ¿Les parece bien este método de un cacho de clase y luego alguna actividad aparte? Me parece bien porque se me hace como la clase menos tediosa, porque en serio todos como que nos sobresaturan y siento que entre menor tiempo como que más te concentras, ¿no? Exacto, esa es la teoría. Por eso lo hago así, pero ¿qué tal que alguien dice, no, usted no nos da toda la clase completa y es... Pero si les parece bien, está bien. Ok, sí, yo también supongo que es así. Órale, pues entonces si no hay dudas, ya nada más les dejo las instrucciones en el Classroom y como les dije, van a tener 1 mes para entregarlo. No se esperen, por favor, aprendan. Bueno, es un problema de los biólogos porque yo también lo hago. No procrastinen hasta 1 semana antes o 1 día antes. Si tienen todo este chance, vayan echando ganas. Profe, mi compañero Isaac no pudo entrar a la clase porque no tiene internet. Bueno, si se comunicó contigo de alguna forma, dile que de esa misma forma se comunique conmigo y me envíe su correo. Si no es ahorita, hasta que le llegue el internet para que pueda yo compartirle la grabación. Ok, no hay más, pues sean libres y nos vemos el juevesito. Cuídense mucho. Profe, le mandé un mensaje en chat. ¿Puede checar? No me ha ¿Profe, llegado. el jueves hay clases? El jueves es puente, ¿no? No, perdón. No los veo el jueves. No los veo el jueves, patriotas. Bueno, cuídese, bonito. Nos vemos hasta el lunes, ¿Fiestas? profe. Ya sé que es ¿El día lunes o cómo sería? toda la unidad 2, todo lo que han visto conmigo, todo lo... pero que no hay el jueves, ¿verdad? Entonces tienen otra clase más. Sí. Nada más recorran la clase que no va a haber. ¿No sería el lunes? ¿Sería el jueves? ¿O cómo? De la otra semana. Sí. Ok. Bye. Gracias. Bye. Nos vemos, profe, gracias. Luego, profesora.